Buen día, República Dominicana, buen día, Hispanoamérica, buen día, Estados Unidos y buen día a todo el continente oriental, Dios le bendiga a todos. Un abrazo para todo el mundo desde el corazón de Puerto Rico, la isla del encanto. Vamos a concluir. Bienvenido a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Estamos viviendo en tiempos de despertar. La palabra nos dice: despierta de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Si usted es la primera vez que nos ves o es un amigo que nos sintoniza, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro canal de estudios bíblicos. En Biblia Estudio TV no nos inclinamos ni favorecemos a ninguna denominación ni ninguna postura teológica en particular. En el despertar bíblico de hoy vamos a descubrir qué nos revela la Escritura por boca del profeta Isaías. En el estudio de hoy también, o mejor dicho, en el estudio anterior de Isaías, encontramos la demanda de Dios hacia su pueblo, un pueblo pecador, desobediente, un pueblo que luego de él haberlo criado, engrandecerlo, se rebela contra su padre. Esta rebeldía y alejamiento de Dios por irse detrás de otros dioses, por endurecer su corazón y no arrepentirse, atesoraron ira dentro del mismo pueblo para el día de la ira, y del justo juicio de Dios. Y no solamente eso, sino que también nuestra tierra, es decir, nuestras conciencias, nuestra mente, nuestro corazón, al estar separados de nuestro Padre, quedaron desordenados y vacíos. Y algo importante que aprendimos fue que ese pueblo al que Jehová se refiere es a Jerusalén. Y esto que voy a decir, aunque ya lo he dicho en varios estudios, es importante que todos entendamos antes de estudiar las escrituras antiguas. La ciudad de Jerusalén en las escrituras antiguas simboliza a la nueva Jerusalén del nuevo pacto. Eso es importante que lo tengan claro. En otras palabras, que Jerusalén es un tipo o es una figura de la iglesia que forma el cuerpo de Cristo dentro de un contexto colectivo. Ahora bien, el templo que se encontraba en esa Jerusalén antigua es tipo o figura del cuerpo suyo y el mío. Es decir, de nuestra naturaleza humana, esa serpiente, esa bestia, dentro de un contexto individual. Yo sé que esto que la Escritura revela es nuevo para algunos, puede ser conocido para otros, pero esto es importante que todos nosotros como iglesia, como el único cuerpo místico de Cristo, conozcamos que todo lo relacionado, ya sea obediencia o desobediencia a Jerusalén, a la Jerusalén antigua, es exactamente nuestra historia profetizada por boca de los profetas. Interesante. El comportamiento, la desobediencia, la idolatría, el adulterio y todas esas injusticias, iniquidades, depravaciones sexuales que la Escritura registra acerca de Jerusalén, créalo usted o no, es nuestro comportamiento profetizado desde el inicio de la iglesia hasta hoy. Es lo que la Biblia registra. Claro está, en esta iglesia adúltera, idólatra y depravada, no estamos todos. Porque el mismo Isaías dijo que si Jehová no hubiese dejado un remanente fiel, hubiésemos venido a hacer todo como Sodoma y Gomorra. Por tanto, amados, si ustedes logran entender, comprender esta verdad que nos revela la Escritura, entonces podrán empezar a entender las Escrituras antiguas y a los profetas. Si no, no. La pregunta es, ¿la iglesia actual pertenece a Sodoma y a Gomorra o al remanente fiel? La respuesta es que ambas descripciones se encuentran en ella. Y la otra pregunta entonces es, ¿usted en cuál de estas descripciones se encuentra o encaja? Porque la iglesia actual está tan mezclada que es difícil
identificar al grupo remanente de entre todas. Ahora bien, acabo de explicar el término Jerusalén, el cual aprendimos que es un tipo o una figura que simboliza al cuerpo místico de Cristo dentro de un contexto colectivo. Ahora quiero explicar el término templo, el cual se encontraba en esa ciudad de Jerusalén. Ese templo es tipo o figura del cuerpo humano, de esta naturaleza pecaminosa, caída, serpiente y bestia. La naturaleza humana en la que habita el Padre Celestial. Una naturaleza humana que se ha rebelado en contra de su propio Creador. Este tabernáculo, que fue hecho por Moisés, luego por Salomón y por último fue remodelado por el rey Herodes, 3 veces hablamos, el cual fue destruido por Nabucodonosor, representa el cuerpo del Mesías prometido en la Escritura que había de venir. Recordemos que lo que digo ahora lo digo dentro del contexto del Antiguo Testamento. ¿Okay? En el estudio de Mateo 24 aprendimos la razón por la cual este templo fue destruido. Primeramente, por los propios judíos, refiriéndome al templo de Jesús, y por último, el templo físico destruido por los romanos en el año 40. No en el año 70, como nos han vendido. La quema del templo y de la ciudad de Jerusalén fue en el año 40 después de Cristo, no en el año 70. Claro. Ahora bien, esa quema del templo y de Jerusalén es un presagio de lo que ocurrirá con la iglesia desobediente, rebelde y apóstata en aquel último día. Ese templo es, símbolo del templo humano, el cual es el Mesías. Cuando el Mesías resucita, ya ese templo simbólico no es necesario, porque ahora el Padre ha creado un templo perfecto, incorruptible, donde Él puede habitar en el ser humano como en el principio. Y ese templo es Jesús o el Mesías resucitado, nuestra esperanza de gloria. Cuando nosotros reconocemos al Mesías como nuestro Salvador, es decir, el que nos salva de esta serpiente, de esta bestia que es nuestra naturaleza humana caída, y lo reconocemos como nuestro Señor, es decir, como nuestra nueva naturaleza espiritual, nuestra nueva voluntad y como nuestro Rey y Señor de nuestras vidas, espiritualmente hablando, somos sellados con ese Jesús resucitado, con ese Mesías resucitado o con el Espíritu Santo, espiritualmente hablando, como lo conocemos. Y nos convertimos entonces en el templo del Dios viviente, espiritualmente hablando, según Pablo en 1 Corintios 6. Amén, así que estamos claros en eso. Usted y yo nos convertimos en una unidad de Dios, espiritualmente hablando también. ¿Cuánto esto? Bueno, al convertirnos en una unidad de Dios, somos indivisibles de Dios. En otras palabras, que no podemos separarnos del Padre espiritualmente hablando. Todo esto en el sentido espiritual. Porque ahora nuestro espíritu ha sido despertado, resucitado, y hemos reconocido que el reino del Padre habita en nosotros, no fuera de nosotros, amados. Fíjense que todo esto que digo es espiritual, nada literal. Por tanto, esto hay que creerlo por fe. Entonces, si todo lo que la Escritura antigua habla de Jerusalén lo hace referente al cuerpo de la iglesia, obviamente todo lo que la Escritura revela del templo lo hace referente a nosotros individualmente. Yo sé que todo esto que digo es confuso para muchos. Esta es una teología un poco profunda, la cual ha estado oculta desde la fundación del mundo. Sin embargo, el tiempo de quitarle el sello a la profecía ha llegado. Estamos viviendo este tiempo. Hoy usted ha aprendido algo que usted desconocía. Por tanto, usted necesita empezar
a reprogramar su estado de conciencia, su paradigma de pensamientos. Y es bueno hacerlo desde hoy. El Padre nos hizo esta pregunta en el estudio anterior. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Esto que hemos aprendido no es para tener esa información en la cabeza. Debemos de aplicarla, debemos de actuar en consecuencia, mis queridos hermanos. En el estudio de hoy, nuestro Padre Celestial nos hace un llamado al arrepentimiento, pero no a cualquier arrepentimiento, sino al verdadero arrepentimiento. Arrepentirse es dar un giro de 90 grados, es dar la espalda a la desobediencia y cara a la obediencia. Arrepentirse es movernos de ese estado de conciencia caído, pecaminoso, estado de serpiente, de bestia, a un estado de conciencia celestial, espiritual, renovado y de reino. Arrepentirse es negarse a uno mismo, crucificar los deseos y pasiones, crucificar al mundo y crucificarse para el mundo. Arrepentirse es también un rechazo total al sistema babilónico. Es salir de Babilonia. Es por esta razón que siempre oro por todos ustedes para que el Señor, nuestro Padre, despierte el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Un espíritu despierto es un espíritu que discierne la verdad de lo falso, lo santo de lo profano, un espíritu que vive por la fe y mediante la fe. Un espíritu despierto es un espíritu que reina sobre su reino interior, que es dueño de sí mismo. Es un espíritu que se enseñorea de su naturaleza humana, de esa serpiente, de esta bestia que es nuestro opositor, nuestro peor enemigo. Un espíritu despierto es uno que ha conocido la verdad y esa verdad lo ha hecho libre. Un espíritu despierto también es aquel que reconoce al reino dentro de él. Reconoce que él es la imagen visible del Padre invisible, que él es la encarnación del Padre, del Verbo, de la palabra, y que él y su Padre son uno. Es uno que ha reconocido que él es la cabeza de la creación. Un espíritu despierto es aquel que se les han caído las escamas de sus ojos. En otras palabras, uno que ha nacido de nuevo. Y conforme a esta verdad, desarrollaremos el estudio de hoy. Video número 7 del 2025, Isaías 10, 1 del 10 al 20, arrepentimiento, un espíritu despierto. Y ahora sí, comparta este estudio con todos sus hermanos en la congregación, con todos sus amigos y familiares. Y esto es importante. Su colaboración como un solo cuerpo es la que nos ayuda a cumplir el mandato de predicar y enseñar esta verdad a toda la humanidad. Cuando usted comparte este video y cualquier otro video que usted ve en las redes sociales, cuyo objetivo es proclamar esta verdad revelada, usted se convierte en un embajador de Cristo aquí en la tierra. Ahora sí, sin más preámbulo, pues adelante con el estudio de hoy. Bueno, antes de empezar nuestro estudio de hoy, es importante que hayamos entendido, comprendido lo que dije anteriormente sobre Jerusalén y el templo. Esto es importantísimo. Es importante saber que estos 10 capítulos están llenos de metáforas, simbologías, las cuales debemos de interpretarlas. Algunas de estas interpretaciones podrían desafiar su fe. Se lo digo de antemano. Podría desafiar su sistema de creencias o su paradigma, para que estemos claros. En los primeros 5 versos encontraremos reveladas nuestras injusticias, desobediencias, iniquidades, idolatría, hipocresía, depravaciones sexuales, nuestras ingratitud,
y todas nuestras abominaciones con las que hemos disgustado a nuestro Padre Celestial y por las cuales su ira se ha atesorado en nosotros para el día de la ira y el justo juicio de Elohim, nuestro juez. Y en los siguientes 5 versos encontramos el llamado eterno a un verdadero arrepentimiento, porque el objetivo de nuestro Padre es traernos de vuelta a la glorificación que tuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo, amado. Si usted no lo sabía, hoy lo sabe. Este objetivo es importante que todos comprendamos. Este objetivo no se trata de morir e ir al cielo como erróneamente nos han enseñado en la iglesia, en las congregaciones. Dice el ángel a Juan en Apocalipsis 19:10 que es imperativo, necesario que la iglesia discierna el testimonio, y por testimonio entiéndase la verdad revelada en Jesús. Y este nombre de Jesús es la transliteración del nombre hebreo Yeshua, que significa Yahweh o yo soy el que salva. Mantengan eso en mente. Es el espíritu o el ruá, que significa el aliento de vida de la profecía, y dicha palabra profecía viene del hebreo rabí, cuyo significado es predecir un acontecimiento, es decir, decirlo antes de que acontezca. Entonces, para que entendamos el texto más claro, lo que el ángel le dice a Juan, que dentro del contexto de esta visión de Apocalipsis simboliza a la iglesia. El ángel le dice que es importante que él, Juan o la iglesia, entienda que esta verdad testificada en Jesús, en este yo soy la salvación, es en el que encontramos revelada la vida eterna o el ruá eterno, la cual se nos ha predicho o se nos ha revelado. Si usted que sigue nuestros estudios logra interpretar esto que el ángel le revela a Juan, entonces usted tiene un espíritu despierto. Por lo contrario, usted debe de rogarle al Padre que despierte el espíritu en usted, porque es necesario despertar el espíritu. Pero todo esto vamos a continuar hablando en el camino. En el estudio de hoy vamos a descubrir verdades que desafortunadamente no han sido reveladas en las congregaciones. Como de costumbre, vamos a leer la narración completa y luego vamos expositivamente explicando texto por texto. Así que busquen sus Biblias y ábranlas en Isaías 1 del 10 al 20 y sigan la lectura y presten mucha atención a lo que el profeta nos revela. Leamos los versos del 10 al 20. Amén. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están vuestras de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero bueno. Luego de que el Señor en los versos anteriores despliega una gama de quejas contra nosotros, su pueblo, nuestras iniquidades, declararnos, señalarnos toda esa hipocresía con la cual su pueblo, la iglesia, ha estado sirviendo, la cual ha causado un atesoramiento de ira dentro de ella misma. Y para su sorpresa, el Señor empieza llamándonos príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra. Y cuando la Escritura habla de Sodoma y de Gomorra, ¿qué nos viene a la mente, hermanos? ¿Qué el Señor está tratando de recordarnos o de revelarnos? Bueno, las ciudades de Sodoma y de Gomorra en la Escritura simbolizan la depravación sexual, la injusticia, la avaricia, la idolatría y, para resumir, todo lo que es abominable a nuestro Padre Celestial que habita en nosotros. Tan sencillo como eso. Dice el Señor que oigamos la palabra de Jehová. Y ya hemos aprendido que este nombre de Jehová es incorrecto. Y aunque es el nombre que nos han enseñado, pero ya usted sabe que cuando yo uso el nombre de Jehová o de Yahweh, saben que me refiero al yo soy el que salva. Amén. Entonces, dice el Señor que oigamos su palabra, escuchemos su ley. La palabra de Dios es sinónimo de su ley, si no lo sabían. Cuando Jesús dice en Juan 17, en oración, que Él nos ha enseñado la palabra del Padre, significa que nos ha revelado el verdadero significado de su ley. Amén. Teniendo esto claro, continuamos con la explicación del verso 10. Fíjense que nuestro Padre nos compara con Sodoma y Gomorra. Y esto, desde el punto de vista de nuestro Padre, debe de causar en nosotros una alerta sumamente seria, porque compararnos con Sodoma y Gomorra implica destrucción, ira, castigo para nosotros. Y esto no es cosa mía, hermano. Esto es lo que el mismo Padre nos revela de antemano. Ya hemos aprendido que la profecía es un anuncio previo, una verdad previa de nuestro testimonio, del estilo de vida que testificamos delante de nuestro Padre y delante de los hombres también. Vamos entonces ahora al verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, las multitudes de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Si usted entendió lo que el Señor nos revela en el verso 10, es fácil entender lo que sigue en este verso 11. Dice nuestro Padre, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. Dice que no quiere sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No lo quiere. Y en este verso 11 debemos de analizarlo cuidadosamente dentro de un contexto metafórico. Amén. El Señor hace referencia a los ritos de la ley de Moisés. Esos ritos, conocidos como las obras de la ley de Moisés, tenían el objetivo de revelarnos la incapacidad que nosotros los seres humanos tenemos para poder restaurar o reconciliar esa relación íntima, esa glorificación que el ser humano tenía con Él antes de la fundación del mundo, con nuestro Dios, la cual fue perdida por causa de la desobediencia a la ley. Por tanto, esos ritos o esas obras de la ley tenían a la misma vez
el objetivo de revelarnos la necesidad de un Salvador. En esa misma ley de Moisés subyace una revelación espiritual, la cual el pueblo de Israel, la cual hemos aprendido que es tipo del mundo gentil, no pudo discernir. Es por esta razón por la cual nuestro Padre dice que está harto de esos sacrificios hipócritas, los cuales los alejan de su propósito. ¿De cuál propósito? El propósito de que lo conocieran. Ahora bien, vayan captando el mensaje que nuestro Padre nos transmite por medio de la palabra del profeta Isaías. Vamos ahora al verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Pregunta el Señor. ¿Quién demanda de vuestras manos? Y esta pregunta podría confundirnos si no interpretamos correctamente el texto. Porque ¿quién es el que demanda todos estos sacrificios? La Biblia lo dice. Entonces, dice el Señor que cuando venimos delante de Él, y delante de Él, esta expresión debemos de interpretarla correctamente. Ya hemos aprendido que usted y yo y toda la humanidad somos la imagen, la encarnación, la manifestación del Padre en nosotros. Punto. Y al saber esto, debemos de tener mucho cuidado cuando leemos las narraciones y cómo las interpretamos. Venir delante del Señor nos da la idea, y presten mucha atención, nos da la idea de que todas nuestras obras, las cuales hacemos por medio de nuestros miembros, entiéndase por medio de nuestro cuerpo, el cual ya hemos aprendido que es la serpiente, la bestia, Satanás, el diablo, como usted lo quiera llamar, que actúa en nosotros, rebelándose contra el Padre en nosotros mismos, significa que todos esos sacrificios, todas esas obras son hechas usando su propia naturaleza humana, su propia encarnación del Padre. Si usted entiende esto, claro, tengo que felicitarlo, porque pocos lo han hecho. Entonces, el hollar sus atrios, y estos atrios se refieren a los atrios del templo, el cual ya también hemos aprendido que simboliza a nuestra naturaleza humana. No en este estudio, creo que en otro. Entonces, hollar sus atrios, lo que significa es que con sus obras destruyen su propia naturaleza humana, la cual está en proceso de restauración, amados. Y vuelvo y digo, presten atención a lo que el Padre nos revela por medio de la palabra de Isaías. Verso 13. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Y este texto entristece mi corazón. El hecho de que Isaías refiera su profecía a Jerusalén, usando las simbologías antiguas, no significa que esta profecía no vaya dirigida al pueblo actual de Dios. No me refiero a la Jerusalén actual, la cual se encuentra en el estado fallido de Israel actual, el cual, y él dice, es el centro de comando de la bestia que se está curando de esa herida de espada en su cabeza, la que dice que subirá del abismo e irá a perdición. Y ojo con esto, que eso va a ser una sorpresa. Me refiero al pueblo verdadero del Señor, la iglesia que Él ha redimido de entre los hombres, la cual forma su cuerpo, la cual está formada por gentes de todas las naciones gentiles y también por los judíos verdaderos. ¿Ven? Ahora bien, estas características que revela Isaías, las cuales describen a este pueblo, a esta iglesia en un sentido general, es decir,
a todos aquellos que se autodenominan cristianos o creyentes, es a la que Isaías se refiere. Ahora bien, entre esta iglesia nos encontramos nosotros también. Vamos ahora a ver lo que el Señor dice que no quiere de nosotros. Lo primero que nos reclama es acerca de nuestras ofrendas. Y por favor, no se refiere a las ofrendas monetarias, sino que se refiere a nuestras ofrendas del corazón, del espíritu, de labios. Se refiere a nuestras alabanzas, adoraciones, las cuales Él mismo afirma que son vanas, es decir, que no revelan fruto de arrepentimiento genuino. No lo digo yo. Continúa diciendo que el incienso es símbolo de nuestras oraciones, de nuestra fe, de nuestra nueva lengua, nuestra nueva forma de hablar. Dice el Señor que todo esto es abominación delante de Él. Esta es una de las cosas que más me inquieta de esta profecía. Y aquí entran nuestras alabanzas, nuestras canciones a Dios, nuestras adoraciones a nuestro Padre. Lo que significa es que esas alabanzas que muchas veces se paran a cantar al frente no glorifican al Padre en nosotros. Por lo contrario, se glorifican a ellos mismos. En nuestras oraciones no buscamos la voluntad de Él. No buscamos sujetarnos, aferrarnos a Él. No deseamos el cumplimiento de su objetivo en nosotros. Porque nosotros queremos otra cosa. Porque lo único que nos interesa es satisfacer nuestros deseos. Unos deseos independientes de los deseos del Padre en nosotros. Por tanto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado cuando nos paramos al frente a alabar, a cantarle al Señor. Mucho cuidado con eso, porque nuestra alabanza, si no está dirigida a glorificar al Padre en nosotros, nuestras alabanzas y adoraciones pudieran ser halladas vanas delante del Padre, sin valor. Y ahora continúa hablando de las festividades y el día de reposo. Y usted dirá, eso no aplica a nosotros. ¿En serio? ¿Cree usted que no aplica a nosotros? Dice el Señor que nosotros, su pueblo, su iglesia, la cual ha sido llamada a vivir en santidad y sin manchas delante de Él, primeramente, no ha cumplido su mandato a guardar su reposo correctamente, según lo revela más adelante el mismo Isaías en Isaías 58, 13 a 14. Lo mismo nos revela Pablo en Hebreos 3. Dice que todos los que hemos creído en Jesús hemos entrado en el verdadero reposo. Busque esos textos y léalos, analícelos, medítelos. En el momento en el que fuimos sellados, entramos en el reposo del pecado, porque nos consideramos muertos al pecado. La luna nueva se refiere a esos sacrificios que se hacían al inicio de cada mes lunar. En otras palabras, lo que el texto nos sugiere es que esas adoraciones, esas alabanzas, esos falsos reposos que muchas veces queremos demostrarlo guardando los sábados, como hacen algunos, no tienen validez delante de nuestro Creador, amados. Y lo mismo dice de las asambleas. Celebrar asamblea es una figura de lo que hoy llamamos reunirnos en el templo para adorar a nuestro Dios. Es a esta asamblea a la que se refiere Isaías. Estas reuniones que por lo general hacemos son reuniones vanas. Aunque cantemos, aunque leamos la Biblia, prediquemos, estudiemos la Biblia, ofrendamos, todo esto muchas veces son consideradas hipocresía delante de nuestro Padre. Y si usted es honesto con usted mismo y con Dios, debe de estar de acuerdo con esta verdad. Porque muchas veces esta hipocresía es la que encontramos manifestadas en muchas de nuestras congregaciones. Apariencia de piedad. Pero sus hechos, sus obras, niegan la eficacia o la aplicación del Padre en ellos. Y termina el Señor diciendo, no lo puedo sufrir. En otras palabras, no lo puedo soportar. Me repugna.
No lo quiero ni siquiera ver. No lo quítenlo delante de mí. Entonces, amados hermanos, y aunque sé que muchos no estarán de acuerdo con esta verdad, porque sé que porque se les ha enseñado que estas profecías no son para nosotros. Esas profecías son para ese malvado y rebelde pueblo de Israel, de Jerusalén. Sin embargo, lo que nadie les ha enseñado es que ese pueblo rebelde, esa ciudad de Jerusalén, son ellos mismos o nosotros mismos vistos desde el punto de vista del Padre. ¿Cómo le quedó el ojo? Mi responsabilidad es enseñar estas verdades ocultas en la Escritura. Es mi llamado, por tanto me esfuerzo por cumplir y obedecer a este llamado que el Señor me ha hecho. Por tanto, amados hermanos, lo que el Señor, nuestro Padre, que habita en nosotros, que es nuestra conciencia de ser en nosotros, que es la misma ley en nosotros, que es su misma voluntad en nosotros, su mismo amor, su misma salvación, su misma redención, su misma resucitación y su glorificación en nosotros, procura revelarnos por medio de la palabra de Isaías es que, escuchen, si ya hemos entrado en un nuevo estado de conciencia, si hemos entrado en su reposo, si hemos puesto las manos en el arado, por favor no regresemos a nuestro antiguo estado de conciencia pecaminoso, caído, serpiente y bestia, porque su objetivo es formarse a sí mismo en nosotros. Él quiere ser lo que fue en el principio con nosotros. Hablamos de un Padre que se hizo hombre para que el hombre y él sean uno y al final todos seamos el Padre. Si usted logra entender esto, entonces su espíritu ha despertado. Usted tiene un espíritu despierto, si es que lo ha logrado entender. Verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Bueno, y para terminar con los primeros 5 versos, vamos ahora a oír lo que el Padre nos revela. Dice el Padre que cuando extendamos nuestras manos, es decir, a Él, en otras palabras, que cuando estemos en aprieto, en situaciones difíciles, esclavizados, maltratados, aborrecidos, sometidos, cuando la única opción sea Él, ¿qué nos dice el Padre? Yo esconderé mis ojos. Y la pregunta es, ¿estaremos la iglesia dispuesta a perder la vista del Padre en nosotros por causa de la desobediencia? ¿Por causa de solamente sentarnos a comer y a beber en Babilonia? ¿Estaremos dispuestos a eso? Bueno, pues de acuerdo con nuestro Padre, la iglesia sí estará dispuesta a hacerlo. De hecho, ya lo estamos haciendo. Y fíjense lo que dice, que aunque aumentemos nuestras oraciones, no nos irá. ¿Por qué razón? Porque nuestras manos están llenas de sangre. ¿Qué significa eso? Que nuestras manos están llenas de sangre. Y esta misma expresión, la cual encontramos en muchos pasajes de la Escritura, donde llama a Jerusalén derramadora de sangre. Eso somos usted y yo. ¿A qué sangre se refiere Isaías? Vamos a explicar esto. Y preste mucha atención. Esta expresión es una metáfora o un modismo hebreo que significa o simboliza lo siguiente. Presten atención. No significa que usted mata a alguien literalmente, aunque muchas veces lo pueden hacer. Recordemos que detrás de cada metáfora o simbología subyace una verdad espiritual, del alma, de la conciencia, del corazón. ¿En qué manera Jerusalén derrama sangre? ¿En qué manera nuestras manos están llenas de sangre, amados? Nuestras manos, las cuales simbolizan nuestras obras, nuestras manos se llenan de sangre cada vez que con nuestras actitudes, comportamientos, testimonios, en vez de construir, destruimos.
Nos llenamos la mano de sangre cuando no enseñamos la palabra o la ley correctamente. No enseñar la palabra correctamente implica que esas personas, oyentes, no aprenderán a conocer el objetivo del Padre en ellos. Por tanto, esas personas mueren espiritualmente hablando. Nosotros la estamos matando. Fuimos llamados a amar, a restaurar, a redimir, a perdonar, a hacer justicia y a levantar al caído, a libertar al cautivo, darle vista a los ciegos, espiritualmente hablando. Sin embargo, muchos de nosotros hacemos lo contrario cuando acusamos, condenamos, hacemos injusticia, humillamos, odiamos y no levantamos al caído y hacemos lo contrario, sino que lo empujamos para que caiga más rápido en el hoyo. Todas estas características son las que estamos viendo manifestadas en muchos de estos hermanos que se autodenominan iglesia. Un testimonio que una vez, que en vez de dar vida, lo que da es muerte. Haciendo acepción de personas, amando al que los ama, ayudando al que los ayuda, saludando al que los saluda, en la misma manera en la que el mundo actúa. Eso no fue lo que el Señor nos ha llamado. Estas son obras de la carne, amados. Entonces, fuimos llamados a amar a nuestro Padre Celestial, nuestra propia vida, a amar al prójimo, el cual es también la imagen del Padre, y amarnos a nosotros mismos de la misma manera en la que amamos al Padre y de la misma manera que también amamos al prójimo. No hay diferencia, porque somos uno en Cristo. Fuimos llamados a hacer con el prójimo lo mismo que queremos que el prójimo haga con nosotros. Esa es la regla o la ley de oro. Lo que pasa es que muchos han optado por el oro y han dejado la ley atrás. Y ahora vamos a entrar en los 5 versos siguientes para descubrir lo que nuestro Padre quiere para nosotros. Ya Él ha puesto al descubierto lo que en realidad somos. Somos serpientes y somos bestias, en el sentido general. Y su objetivo es arrancar esa naturaleza de serpiente y de bestia en nosotros y ponernos un nuevo corazón. Verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Lo primero que nuestro Padre requiere en nosotros es que nos lavemos y nos limpiemos. ¿Qué significa este lavarse o limpiarse en nosotros? Este modismo hebreo es usado como símbolo de arrepentimiento, amado. Es lo mismo que encontramos en el rito del bautismo en agua. El lavacro que se encontraba antes de llegar en el lugar santo tenía como objetivo precisamente ese lavamiento, que es el arrepentimiento y la purificación antes de entrar a la presencia de Dios. Recordemos que todo el tabernáculo y lo que componía era simbología que revelaba nuestra insuficiencia y a la misma vez la necesidad de un Salvador. Ya esto lo expliqué anteriormente. La limpieza es simbología de la justificación, símbolo de la limpieza del pecado en nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que requiere nuestro Padre? Lo primero que el Padre quiere en nosotros, el pueblo escogido, y dicho sea de paso, es lo mismo que quiere para usted, amigo, que nos ve, y si es que todavía usted no ha tomado la decisión de arrepentirse. Amén. Arrepentimiento es lo primero, seguido por la purificación o justificación o el perdón de pecado. Una vez nos hallamos arrepentidos y purificados, debemos entonces de empezar a trabajar con las iniquidades que hay delante de los ojos del Padre. Recordemos que el arrepentimiento y la purificación son acciones del Espíritu de nuestro interior. Y el Padre se ha encargado de eso. Sin embargo, tenemos que santificarnos interiormente primero y luego santificarnos exteriormente. Amén. Quitar nuestras iniquidades, obras de la carne, de la naturaleza serpiente y dejar de hacer lo malo.
Lo malo es todo aquello que contradice la verdad de Dios. Dejar de usar los miembros para iniquidad y ahora usarlo para la gloria de nuestro Dios. Esto es en realidad el verdadero arrepentimiento que el Señor nuestro Padre en nosotros quiere para cada uno de nosotros. Amén. Verso 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y aquí nuestro Padre nos revela la clave. Aprender a hacer el bien. ¿Por qué aprenderlo? Porque el verdadero bien es el que nace del Espíritu de Dios en nosotros. Y ese bien debemos de ir aprendiendo, o decir, de irlo cultivando por la experiencia, actuando a favor del humano. La próxima clave es buscar el juicio. Buscar el juicio significa hacer justicia con todo el mundo. Hacer el bien a todos sin acepción de personas, sin esperar algo a cambio y sin importar muchas veces algunas cosas que tenemos que sacrificar. Amén. Esa es la verdadera justicia imputada del Mesías en nosotros. No se refiere a lo que creamos que es justo, sino a lo que el Padre en nosotros revela que es lo justo. No es hacer justicia con algunos, con los favoritos, como hacen nuestros sistemas de tribunales, sino impartir la verdadera justicia a todos. Que todas nuestras obras sean obras de justicia. Justicia espiritual y justicia literal hablamos, ¿verdad? Recordemos que Pablo nos enseña en Corintios que nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles. Es por esta razón por la cual debemos de aprender a hacer el bien y aplicar la justicia correctamente. Estas obras de justicia es la que nos va a facultar para sentarnos en el trono y juzgar a las 12 tribus de Israel, amados. La próxima clave es restituir al agravio o al agraviado. ¿Qué significa esto? Lo que nuestro Padre Celestial nos está revelando es que si por alguna razón u otra hemos oprimido, explotado o tratado injustamente a alguna persona, ya sea socialmente, económicamente, laboralmente o en cualquier otra circunstancia, nuestro deber debe de ser restituir ese agravio. Y voy a poner dos ejemplos. Si hablamos de un agravio social, por ejemplo, una humillación por una condición educacional o de profesión, nuestra responsabilidad y nuestro deber es de ir a esa persona agraviada y pedirle perdón y cambiar nuestro concepto de ese orgullo, de esa altanería que tengamos hacia otras personas que no han podido lograr la educación o la profesión que nosotros hemos podido alcanzar. Hay que arrancar eso de nuestra mente. Otro ejemplo, si yo como empleador, teniendo conocimiento de la labor que desempeña uno de mis empleados de la empresa, la cual yo tengo conocimiento de que el pago que realizo por esta labor no es el justo, tengo la obligación y el deber de llamar al empleado y restaurar ese agravio que he hecho con él por medio de una paga justa por la labor realizada. Y yo sé que esto no le gusta a muchos, pero eso es lo que la palabra dice. No necesariamente debe de actuar conforme a estos ejemplos, pero los traigo precisamente para darle una idea de cómo se debe de restituir a cualquier agravio que se haga contra un hermano o un prójimo, sin distinción de personas, amados. Amén. La próxima clave es hacer justicia al huérfano. Y esta clave es bien interesante porque esta expresión de los huérfanos y las viudas no se ha interpretado correctamente. Para comenzar, hoy descubriremos la verdadera interpretación de estos huérfanos y estas viudas que encontraremos en la Escritura. Ya estamos claros con lo que es la justicia a la que nuestro Padre se refiere y a la que nos ha llamado.
Vamos a hablar un poquito del huérfano y de la viuda. Literalmente, un huérfano es aquel que su padre o su madre, o ambos, no sé, ha muerto. Y una viuda, pues, una mujer que su marido también ha muerto. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Pues, encontramos a un padre que ha muerto y a un marido que ha muerto. Amén. Ahora bien, y déjame ver cómo explico esto. En Éxodo 22 dice que no debemos de afligir al huérfano ni a la viuda. Debemos preguntarnos, ¿qué importancia tiene el huérfano y la viuda para nuestro Padre? ¿Qué no quiere el Señor transmitir por estos huérfanos y estas viudas? Porque están aquí incluidos. El huérfano dentro del contexto espiritual simboliza a nuestra naturaleza humana pecaminosa, la cual por causa de su rebelión ha sido separada de su Padre. Esa separación causa una muerte del Padre en ella. Y por otro lado encontramos a la viuda. La viuda dentro del contexto espiritual simboliza a la conciencia de ser en el ser humano o en esa naturaleza pecaminosa, la cual ha quedado viuda por la rebeldía de su marido, la naturaleza humana contra el padre, que a la misma vez es la esposa. Esto es un poquito complicado. Este conocimiento de Dios o esta teología a simple vista es difícil de discernir, pero es lo que el Padre dice. Necesitamos el Espíritu Santo, el cual es la misma conciencia en nosotros, la misma ley en nosotros, la misma verdad en nosotros, porque esa verdad en nosotros debe de ser revelada en nosotros por la verdad misma que está en nosotros. No sé si usted lo entendió. Porque el Padre asume todos los papeles en la historia, porque el Padre es absoluto, porque si algo estuviera fuera del Padre, entonces no fuese absoluto. Bueno, para no complicar el caso más, vamos a resumir que los huérfanos y las viudas, los cuales ya hemos identificado como el ser humano pecador, punto. Debemos de aplicar la misma justicia sin acepción de personas, tanto para el creyente como para el no creyente. Hay dos cosas que no podemos olvidar. La primera es que nosotros éramos huérfanos y viudas antes de reconciliarnos con nuestro padre o con nuestro esposo. Y la segunda es que todos somos una unidad del Padre. Creyentes o no creyentes, somos una unidad del Padre. Eso debe de tenerlo siempre presente. Por tanto, si no hacemos justicia con ellos, tampoco estaremos haciendo justicia con nuestro Padre nosotros, ni conmigo mismo. Por tanto, si usted necesita más claridad en este asunto, le sugiero que reescuche este audio tantas veces como sea necesario hasta que logre interpretar o logre entender todo esto dentro de usted, la verdad. Por tanto, ya hemos visto lo que el Señor requiere que hagamos. Nos exhorta a un verdadero arrepentimiento, a dejar de hacer lo malo, a aprender a hacer justicia, a santificarnos, purificarnos, para que en aquel día podamos ser hallados dignos de la glorificación. Amén. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estar en cuenta con Yahweh es estar limpios, santos y perfectos delante de sus ojos, reconciliados, nuevos nacidos. Promete limpiarnos hasta brillar como el oro. Porque para que esa naturaleza pecaminosa, corruptible, pueda ser digna, para que el Padre se manifieste en ella, debemos de ser hechos nuevas criaturas. Es decir, quitar esta naturaleza humana, otra naturaleza. Presentarnos delante del Padre como una novia virgen, pura, santa y perfecta. Ese es el propósito. Pero para que esto sea una realidad en nosotros, debemos de santificarnos para que el Padre logre en nosotros ese objetivo. Versos 19 y 20. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis,
y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y aquí, perdón. Y ahora viene la oportunidad del Padre para que nosotros escojamos. El Padre nos ha dado el poder de decisión. Usted tiene el poder de decisión, yo también. Nuestras vidas y las circunstancias que nos rodean son el resultado de todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, ya sean buenas o sean malas. Este es el resultado, lo que usted y lo que yo soy. Dios nos dice, hijo mío, si tú quieres cumplir mi objetivo en ti mismo, y si oyeres mi palabra, mi ley, entonces comerás del bien de la tierra. ¿A qué tierra se refiere el Padre? Bueno, lógicamente no podemos interpretar este término tierra como la tierra sobre la cual vivimos, suelo, porque sabemos que del fruto que sembramos en esta tierra, todos comen, seamos buenos o seamos malos. Por tanto, esta tierra a la que el Padre se refiere debe ser una tierra espiritual. Nuestra conciencia de ser en nosotros, nuestra mente, esa es la tierra a la que el Padre se refiere. El Padre nos dice que si decidimos obedecerlo, esa obediencia producirá en nosotros pensamientos que den frutos para vida eterna. No solamente para la vida eterna, la cual es una realidad en el momento en el que decidimos obedecerlo, sino que esa obediencia producirá en nosotros bendición, prosperidad, sanidad, abundancia, ¿qué más? Logros, metas, deseos, sueños, anhelos y todo lo que nuestro corazón desee en esta vida. Se hará una realidad en usted y en mí. Pero esto es una promesa condicionada. Si quisierais y si obedecierais mi ley. Punto. Y por otra parte, también nos dice que si no queremos obedecer su ley y somos rebeldes, seremos consumidos por la misma ley que habita en nosotros, por la Torá de fuego. Cada acto de rebeldía atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Elohim, el que nos ha dado esta elección. Obviamente, si usted me dice a mí, que le pregunta al Padre que cuál debería de escoger, el Padre siempre se inclinará porque usted escoja la obediencia y porque esta obediencia dará a luz al Padre en usted mismo. Ese es el asunto de la obediencia. Si usted logra interpretar esto que digo, usted ahora mismo tomaría la decisión de obedecerle en todo, porque esa obediencia es para bendecirlo. Y con esto damos por terminado el estudio de hoy. Y quiero resumir para que entendamos el mensaje que nuestro Padre nos transmite por la palabra profética de Isaías. Luego de usted entender las declaraciones hechas por nuestro Padre por boca de Isaías, y luego de entender que esas declaraciones son hechas proféticamente a nosotros, a usted y a mí, debemos entonces de reflexionar, meditar y recapacitar. El objetivo de este mensaje es para reflexionar, hacer un análisis introspectivo de nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra santidad, nuestra fidelidad y probar, ¿verdad? Si ese amor que nosotros decimos que tenemos por el Padre y por el prójimo es un amor genuino, real o es simplemente una emoción temporera. Yo sé que este tipo de mensajes no les gusta a muchos porque nos han acostumbrado a mensajes de ser buenos, de comportarnos bien para que vayamos al cielo. Sin embargo, Jesús nunca predicó ese tipo de mensajes. El Dios creador hace un llamado, ordena a toda la humanidad a que se arrepienta. Ese es el llamado. Muchas, congregaciones han eliminado el arrepentimiento, la santidad, la justicia y el reino de su agenda. No lo tienen, eso no se predica. Los mensajes de los profetas no son para entretener al pueblo como payasos. Son mensajes de juicio, de arrepentimiento, de castigo para todos los desobedientes, pero también hay mensajes de restauración para el obediente. El mensaje para la iglesia de hoy es arrepentimiento. El llamado es a salir de Babilonia. La iglesia de hoy se ha prostituido detrás de otros dioses en el sentido general.
La iglesia actual ha ido apostatando poco a poco. El entretenimiento, la vanidad, la lujuria, el dinero, la fama, la fortuna, el libertinaje, el quererlo todo ya rápido, las redes sociales, los artistas, las novelas, esa serie que tanto nos entretiene. Y si usted se ofende con lo que digo, no se ofenda conmigo, oféndase con Dios, con su Padre, quien es el dueño del mensaje. Yo solamente soy el mensajero que llevo el mensaje. La iglesia de hoy no está preparada para enfrentar esa gran tribulación que revela en Mateo 24 que tendremos que enfrentar. La iglesia de hoy vive como si el Señor se ha olvidado de ella. Las influencias mundanas, el libertinaje que el mundo ofrece, el menú que Babilonia ofrece, la depravación sexual que se ha metido en algunas congregaciones. ¿Qué más? Las abominaciones, el yugo desigual con el mundo pecador, los cultos débiles con falta de enseñanzas bíblicas, con payasos, con entretenimientos. Toda esta hipocresía es la que tiene harto a nuestro Padre. Es a esto lo que dice Isaías que no puede el Padre soportar. Iglesia, el Padre está harto de nuestras hipocresías en los cultos, en nuestras alabanzas, en nuestras adoraciones. Y para terminar, escuche lo que dice el Señor. Tomaré satisfacción de mis enemigos. Me vengaré de mis adversarios, de todos esos desobedientes que se rebelan contra mi ley. Volveré mi mano contra ti y te limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Y esa escoria e impureza se quita con el fuego. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Fíjate qué hermosa promesa. Fíjense que a pesar de nuestras inmundicias, el Padre va a someternos al fuego, ¿verdad? Y aunque no queremos ser purificados, lo que no queremos ser purificados por medio de Jesús, entonces tendremos que ser purificados por el fuego de la ley. Es su decisión. Dice Elohim que Sión será rescatada con juicio, y los convertidos en ella con justicia. Pero dice el Señor que los rebeldes y los pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. No lo digo yo, lo dice la misma palabra. Lo ha dicho la boca de Jehová Todopoderoso. Comparte este estudio con todos sus hermanos de las congregaciones, con todos sus amigos y familiares. Gracias por su patrocinio. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. No se enojen conmigo. Busquen la guianza, busquen la dirección de Dios y arrepintámonos, hermanos. Eso es todo lo que el Señor nos está llamando. Dios le bendiga a todos.